¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas veces has estado hablando con una chica, y sin razón ella convierte un hecho pequeño y trivial en un gran problema? Si esto te ha pasado alguna vez, la verdad es que esta chica te estaba poniendo a prueba. Y un hombre sin saber las verdaderas razones por las que suceden situaciones como esta estará enojado, frustrado y amargado por varios días. Por otro lado, el hombre que entiende completamente por qué las chicas prueban y aprende a lidiar con eso ganará el juego a largo plazo. No solo con las mujeres, sino en otras áreas de la vida. Como hombres, debemos entender que la vida es como una corriente interminable de pruebas que vienen de todas partes y todos los ángulos, en muchos momentos diferentes. No siempre pasamos todas las pruebas, pero cuanto más probado estés, mayores serán las recompensas que nos dará la vida. Ahora lo principal que debes saber es por qué las mujeres te ponen a prueba. Y cuando no entiendes la verdadera razón por la que las mujeres hacen estas cosas, simplemente te rindes y te enfadas. Un gran problema es que algunos chicos imaginan que las mujeres son las únicas que los prueban, pero la verdad es que todos los que te rodean te están probando a ti. Tu primera prueba fue durante el parto, tuviste que llorar y eso fue lo que pasó. En algún momento, las personas con las que trabajas, tus padres, amigos, hermanos e incluso tu mascota te pondrán a prueba. Uno de los mayores errores que puedes cometer como hombre es imaginar que el universo funciona según algún plan divino creado en tu cabeza. Piensa en la mayoría de los videos que creo para ti en este canal. El objetivo es ayudarlos a ver el mundo real, no como a usted le gustaría que fuera. La realidad de cómo piensan y actúan los seres humanos en las situaciones sociales y en la vida no siempre es perfecta. Y tienes dos opciones para lidiar con esto. Simplemente puedes ignorar la verdad o abrazarla cada vez que una mujer o la vida te pongan a prueba. Piense en ello como una oportunidad para convertirse en un hombre más fuerte y transformarse en la persona que fue diseñado para ser. Escucharás a los chicos decir que las mujeres que los prueban no valen la pena, que solo son para divertirse. La realidad es que todas las chicas están genéticamente programadas para probarte y observar tu comportamiento. Creer que una mujer no te ponga a prueba es como pedirle a los océanos que no hagan olas. Y cree, los océanos literalmente harán aquello para lo que fueron programados. En el fondo, cada mujer que muestra algún interés en ti quiere asegurarse de que eres lo suficientemente hombre como para guiarla y amarla. Piensa sobre eso. Para que haya una fuerte atracción entre dos personas, siempre debe haber una dinámica de macho y hembra. ¿Y qué significa esto realmente? Simplemente significa que una persona debe desempeñar el papel biológico de un hombre y la otra debe desempeñar el papel biológico de una mujer. Y siempre que una mujer te pone a prueba, simplemente está comprobando si eres capaz de dominarla y al mismo tiempo darle el amor que necesita. Todas las mujeres tienen diferentes actitudes a la hora de probarlo, pero el 99% de ellas incluye algún tipo de drama sobre algo banal que se toma muy en serio. Y cuando eso sucede, usando el pensamiento lógico, hay que preguntarse, ¿cómo una mujer puede enfadarse tanto por algo tan ridículo? La verdad es mucho más profunda que eso. Algo que todos los hombres deben saber es que estas pruebas tienen lugar en un nivel subconsciente. Una mujer nunca te dirá cosas como, oye, amigo, estoy probando tu confianza, para comprobar si realmente eres el hombre que me atrae. Porque la prueba tiene lugar en un nivel subconsciente. De esta manera, la prueba es para que la mujer descubra información crucial sobre ti sin hacer una sola pregunta. Entiende una cosa. Si una chica te pregunta si serías un buen padre, fácilmente podrías mentir y decir que sí. Ahora, si te preguntara cómo manejas las situaciones estresantes en la vida, nuevamente, podrías mentir fácilmente y decir que lo manejas de la mejor manera posible. Las mujeres intuitivamente entienden esto porque es fundamental para que te pongan a prueba. En resumen, la prueba le permite a una mujer obtener muchas respuestas de unas pocas preguntas, matando su capacidad de mentir al respecto. Y ella debe enterarse de las cosas que sucedieron antes, durante y a lo largo del tiempo contigo. Todas estas cosas que hacen las mujeres es un comportamiento primitivo. Y siempre será así, porque las chicas necesitan saber si el hombre que eligen les brindará la seguridad necesaria para ellas y sus hijos. Ahora que entendemos por qué las mujeres prueban a los hombres, es fundamental comprender los dos tipos de chicos que las mujeres ponen a prueba y evitan a toda costa. Y el primer tipo son los hombres débiles. Y este es un tipo al que mucha gente no respeta. Generalmente sin principios. En otras palabras, este es chico bueno. Y como a menudo él no puede defenderse, una mujer no puede confiar en él para que la defienda. La principal característica definitoria de chico bueno es no poder defenderse. Ahora bien, el segundo tipo de hombre que las mujeres ponen a prueba y evitan a toda costa es el que no sabe lo que quiere. Este tipo de chico es un pozo de dudas. No importa si se trata de chicas o cualquier otra cosa en la vida,
Este tipo de hombres siempre son inseguros y nunca pueden tomar decisiones por sí mismos. Al principio, las mujeres te pondrán a prueba para asegurarse de que no eres uno de esos dos tipos de hombres. Y una vez que estén contigo, seguirán probando con el tiempo para asegurarse de que nunca te conviertas en uno de ellos. La realidad es que las mujeres no son iguales, por lo que todas tienen formas diferentes de ponerte a prueba. Cuanto mejor obtenga en las pruebas intuitivas, mejor será para manejarlas de manera efectiva. El mayor error que puedes cometer al hacerte la prueba es enfadarte al aceptar. Muchos hombres piensan en las mujeres que son lo suficientemente fuertes y que no tienen que lidiar con estas pruebas. Pero lo que los hombres no entienden es que las pruebas las realizan las mujeres de manera subconsciente. Piénsalo así, imagina que estás perdido en una isla desierta y decides poner trampas para atrapar los peces. Cuando observas que ningún pez cayó en las trampas, como hombre, instantáneamente sabes que no vivirás mucho tiempo si no puedes atrapar el pez. Cuando una mujer te pone a prueba y fallas, es como si las trampas no hubieran pescado nada para ella. Al fallar estas pruebas, la mujer pierde inconscientemente el respeto y la atracción por ti, lo que en consecuencia termina resultando en una completa falta de interés de su parte. Y puedes deducir lo que sucede después de eso. La prueba más común que usan las niñas se llama prueba de congruencia. En el fondo, básicamente te está probando para ver si lo que le estás presentando por fuera es realmente lo que tienes por dentro. A veces esta prueba es verbal y a veces no verbal. Algunas mujeres harán esta prueba contigo con bromas ligeras o cumplidos ambiguos. Otras hablarán mal de ti y verán tu reacción. Los chicos que carecen de confianza en sí mismos o de principios sólidos tendrán más dificultades con las pruebas de congruencia. El segundo tipo principal de prueba que realiza una mujer se llama prueba de cumplimiento. Es cuando una mujer trata de averiguar el momento en que puede deshacerse de ti, antes de que quieras dejarla. El hombre que se verá más afectado por esta prueba es el que busca ante todo la aprobación de una mujer. Al realizar una prueba de cumplimiento, es probable que la mujer pida muchos favores pequeños o grandes. Y cuanto más tratas de complacerla, básicamente le estás permitiendo que te pase por encima. Y de esa manera simplemente estás reprobando la prueba. Irónicamente, esto es exactamente lo contrario de cómo se supone que debes reaccionar. Por lo tanto, la mejor manera de manejar cualquier prueba es mantener un fuerte marco o mentalidad masculina. Y una de las cosas más atractivas que puedes hacer como hombre es defenderte. En algunos casos, una chica te insultará solo para ver hasta dónde puedes forzarse antes de que te afirmes y te defiendas. Cuando se trata de mujeres que prueban a hombres, el 90% de la batalla consiste en reconocer cuando te están haciendo la prueba, y debido a que muchos hombres no lo reconocen, particularmente los hombres que se consideran más débiles, siempre fallan en la prueba porque no tienen idea de lo que está pasando. Estos tipos simplemente no entienden la situación y no pueden entender por qué tu novia está tan enojada por algo y cosas tan pequeñas. Una vez que pueda reconocer estas pruebas, pasarlas es muy fácil. Y tan obvio como suena, realmente se trata de tener la postura de un hombre y saber lo que estás dispuesto a soportar. Y dicho esto, hasta la próxima amigos, compartan este video y gracias por verlo.